sé si alguien tiene alguna pregunta para el padre, para ir terminando el espacio. Adelante, si algún hermano o hermana tiene alguna preguntita, de acuerdo al tema, por favor. Yo quiero hacer una pregunta. Adelante, hermana. Ah, ¿Se escuchan? Adelante. Gracias, muy amables. Y también mi gratitud por la enseñanza, padre, y a los organizadores. Ha sido sumamente enriquecedora. Mi pregunta es la siguiente. En la Biblia menciona el abismo, a donde fueron expulsados los ángeles. No dice siempre, en la Biblia no menciona la palabra infierno, como tampoco menciona purgatorio, pero sabemos que existe eh, por las características. El abismo es el infierno, vendría a ser el infierno, porque cuando se cierre el abismo ya en el juicio final, es el infierno el que ya queda condenado, es una olla cerrada. Y ya los que quedan, quedan. Los que no entran, no entran. Espero no entrar, padre. Estoy Mejor no entrar, haciendo mejor no lo entrar. mejor, lo máximo que puedo. Yo sí digo, quiero llegar aunque sea al sufrimiento del purgatorio. Mejor entrar en la paella Sí, del sí. cielo, Sí, que en la más que, paila. más que en la olla. Sí, sí, padre. Esa debe ser una olla de presión terrible. Bien, el purgatorio hemos comentado cómo en Mateos 12:31, ciertamente que así tan claramente, explícitamente, pues tal vez no hable del purgatorio, del infierno. Aquí en Mateo 12:31, lo hemos mencionado antes, como cuando dice que una blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonado jamás. Dice, ni en este siglo, ni en este mundo terreno, ni en el futuro, ni en el venidero. Es decir, ahí está introduciendo, no la palabra purgatorio, pero sí introduce un tiempo en que cabe la posibilidad del perdón, de la purificación después de esta muerte. A esa posibilidad de purificación después de esta muerte le hemos llamado purgatorio. ¿Mm? Del infierno, pues por ejemplo la parábola del rico Pulón y el pobre Lázaro. Ahí se habla claramente de esa olla que usted comentaba del infierno. Fueron, nos decía usted, fueron arrebatados al abismo, ¿no? Ciertamente, yo creo, me parece, vamos, me parece que es el infierno, ¿no? Pero dicho con esa palabra, como que se está subrayando pues el sin retorno total. Es decir, estamos hablando cuando dice que del abismo, esto a los ángeles, ¿eh? O sea, nosotros somos seres humanos, como humanos, deficientes e imperfectos, tenemos nuestra limitación, y por tanto a nosotros se nos permite recapacitar y volver los pasos andados. ¿Eh? Pero hablamos de los ángeles. Los ángeles son seres espirituales, no ya corporales, espirituales, y muchísimo más inteligentes que nosotros. Con lo cual, un pecado no es la palabra, término exacto, pero para que me entienda, un pecado de un ángel es sin retorno, es sin retorno. ¿Eh? De ahí viene la existencia de los demonios. Los demonios no los ha creado Dios. En el libro de Génesis, en esa catequesis hermosísima, dice, todo lo hizo bien, todo lo hizo bien, todo lo hizo bien. Cuando crea al hombre, varón, mujer, dice, todo lo hizo muy bien. Bien, lo decía porque todo lo que Dios ha creado es bueno.
Por tanto, ahí, con esa explicación que usted nos ha introducido, nos está hablando del comienzo del mal. Unos ángeles que Dios creó bien y que con su gran inteligencia optaron, y con su gran libertad, por supuesto, optaron en contra. Las decisiones de los ángeles son irretornables, no se puede retornar sobre sus pasos andados. Con lo cual, los que tomaron esa decisión, pues son los demonios, y los que no son los ángeles, los arcángeles, Gabriel, Miguel, Rafael, y los demás ángeles, y nuestro ángel de la guarda. Y por supuesto, esos ángeles caídos, que fueron arrojados al abismo, ellos no quieren estar solos, y su deseo es que todos nosotros pues no vayamos con Dios, sino que le demos la vuelta, nos apartemos de Dios. Ahí tenemos el caso clarísimo de Job. La Santísima Virgen del Padre, Claro, la amo, soy claro, su esclava y claro, confío en que claro. ella Ellos van a intercederá luchar por hasta el mí. final, ellos van a luchar hasta el final Ah, para arrebatarnos, pero nosotros con Padre, Cristo. imagínese usted la tentación que tuve hace no mucho, hasta que me di cuenta que era tentación. El escapulario me estaba estorbando, ¿no? Ya estoy haciendo la tercera renovación de la consagración a María. Y me estorbaba el escapulario y me lo torcía y me lo llevaba para atrás. Y, ay, este escapulario malcriado que está que se mueve y se mueve. Y entonces aquí, sácatelo. Aquí, ¿no? Sácatelo. Entonces me lo seguía acomodando hasta que un día dije, me lo voy a sacar, pero ¿qué estoy hablando? Digo yo, si es este rabudo que quiere que me lo saque. Y molesta de cualquier forma. ¿Qué manera? Así que dije Claro, yo, zafa, 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 que no me lo voy a sacar. Y bueno, pues oraciones más reforzadas, más especiales, clamando a la madre, y ya, dejó de molestar, pero mira cualquier forma. Y claro, entonces quería que me lo saque, padre. Quería que me saque. Lo que me confirma que hago bien en tenerlo. Entonces, él mismo no se da cuenta que todo lo que fastidia, si Dios nos da la luz, nos hace reflexionar, recapacitar y saber que estamos haciendo bien, porque el otro quiere que hagamos lo malo que a Dios no le agrada. claro, Pero quería que así me es, saque el escapulario. Entonces, así mi es. punto es, como dice también en la Biblia, irán al fuego eterno donde está la lumbre, el azufre, el olor no sé qué, no sé cuánto, que ya no me acuerdo bien. Entonces, sí nos vale, me parece a mí, si usted me apoya, en que, como le hizo el hermano la pregunta, cuando dicen los que quieren decir que el infierno no existe. Sí son textos bíblicos que engloban lo que significa el abismo, el infierno o en donde van los que rechazan a Dios. Claro, Nos vale para nosotros tener más afianzado el conocimiento y no es que ponernos a discutir ni a refutar, pero realmente ellos no están en la razón, el que dice así, ¿no? Porque el demonio es el que les hace hablar tonterías. claro, muy Está en bien, la Biblia, está en la claro. Biblia. Sí. Él no le interesa que amemos a Dios y va a hacer todo lo posible para que nos alejemos de Dios. Santa Teresa de Jesús dice que no ya solamente cuando seamos tentados, sino incluso si caemos en el pecado, si caemos en la tentación, si caemos en el pecado, Santa Teresa de Jesús dice, Dios quiere darte una gracia cuando permitió, no digo cuando quiso, pero cuando permitió tu caída en el pecado. Y Santa Teresa de Jesús pide al Señor que te conceda esa gracia que Él quiso darte cuando permitió tu caída. ¿Eh?
que esa gracia pues no se pierda. ¿Mm? Como usted dijo, Padre, porque tenemos la oportunidad de reivindicarlo. Claro, Es la bondad de Dios, es la claro, bondad de Dios. de ahí la confesión frecuente, de ahí Sí. aprovechar las indulgencias, la misa, el rosario diario. Bueno, yo trato de 3 al día, Padre. Muy bien. Completos Trato de son, 3 al... completo ahora son 4, ¿eh? Bueno, más la misericordia, más la, etcétera, etcétera. Sí, 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 Antes sí. completo eran 3, pero como se han introducido los luminosos, Sí, así es muy verdad. bien, muy Sí, bien. sí, Pero sí. rezar, sobre todo, de corazón, ¿eh? Rezar Es de que para el amor a corazón, Dios, Padre, porque si no, claro, no con crece, amor, si claro, no, no está claro, ahí, si no, no hacemos las enamorados, cosas por amor a enamorados, Dios. Porque claro. imagínese usted, el demonio a sí mismo me quiso tentar de que yo no confíe en Dios, porque me hablaba y me decía, ¿por qué confías en Él? ¿Por qué crees que puedes confiar en Él? Y entonces, no nos dejemos. Para eso están ustedes, para darnos estas charlas formativas. Hermano, muchas gracias por esta oportunidad. Que Dios le bendiga mucho y le dé más oportunidades. Padre Mejor Esteban, usted. quería, Dominique, no Gracias, se te oye, hermano. Juan, no se te oye, Juan. Alguien tiene levantada la mano, ¿no? La hermana Shirley. Hola, buenas tardes. Gracias a todos los hermanos por esta hermosa charla, muy educativa. Gracias, Padre. Dios los bendiga a todos. Y bueno, antes de mi pregunta, quisiera también que pongamos en oración por el descanso del alma del padre que estuvo desaparecido en Ambato y lamentablemente lo encontraron muerto. Entonces, estamos todos en oración por el descanso de la alma de este siervo de Dios. Mi pregunta va relacionada que en nuestra confesión de fe, que es el credo, decimos claramente que en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Él desciende a los infiernos. Es cierto, no sé si esta parte es teológica, cuánto tiempo Él estuvo allí, si fue algo inmediato, si fue solo de pasar. Es algo como que muy subjetivo, ¿no? Y no sé si haya estudios, la verdad. Mi pregunta, bueno, frente a este antecedente, mi pregunta es que si encontramos hermanos que se encuentran en sectas o de pronto algún católico que le pasa esto de decir no existe el infierno, debemos considerar, padre, que esta persona es un detractor de la Iglesia Católica o simplemente lo está diciendo como una forma de rebeldía, al decir yo no creo que exista el infierno o no estoy de acuerdo en que exista el infierno, no puede haber un lugar así. Esa es mi pregunta. Muchas gracias por la oportunidad. Bien, muchas gracias. Ha introducido en el planteamiento de la pregunta un tema muy interesante y es el siguiente. Jesús bajó a los infiernos. Lo rezamos, es cuestión de nuestra fe, así nosotros lo creemos. ¿Eh? Pero vamos a ver una cosa importante. Lo que hemos hablado hoy es el infierno. Lo que rezamos en el credo son los infiernos. Me explico. ¿A qué se refiere cuando cuando decimos en el credo que bajó a los infiernos? Se refiere, pues, a aquel lugar donde estaban los justos que han muerto antes de Jesús. Es decir, eh, Jesús, con su pasión, muerte y resurrección, nos abrió el cielo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que antes estaba el cielo cerrado, con lo cual nadie podía entrar en en el cielo. ¿De acuerdo? Entonces, bajó a los infiernos, quiere significar, es aquel lugar donde estaban esperando aquellos justos que se habían salvado antes de Jesús, ¿de acuerdo? Queda clara esa distinción, me parece fundamental. ¿Eh? Y mientras estoy hablando, estaba buscando un pasaje
que es muy esclarecedor del Concilio Vaticano II, pero como ocurre siempre, cuando lo buscas, no lo encuentras y cuando no lo... Bien, pero lo digo igual, la idea, aunque no sea textual. Respecto a la pregunta, bien, lo primero que no podemos juzgar a cada uno, ¿eh? Un punto muy importante en la Iglesia Católica es que de internis neque ecclesia, es decir, del interior de las personas, ni la Iglesia puede juzgar. De hecho, nunca, nunca, nunca se ha dicho que hay alguien que está, perdón, que hay fulanito está en el infierno. Eso nunca se ha dicho, nunca. Ni de Judas se ha dicho nunca. ¿Estará o no estará? No lo sabemos. La Iglesia nunca dice que fulanito está en el infierno. Sí que decimos, y esos son los canonizados, fulanito está en el cielo. Bien, ¿qué ocurre con aquellos, pues que, bien, vamos a ver, el que ha nacido en otra religión distinta, ¿qué culpa tienen? ¿Qué culpa tienen de haber estado recibiendo la vida de aquella religión? Vale, teniendo esto en cuenta claro, nadie tiene culpa de haber nacido en esta familia, en la otra familia, en este ambiente, en el otro ambiente, y ahí en la familia que he nacido, pues esa familia me ha dado lo mejor que tiene esos padres, y el que no es católico, pues será de otra religión, y para ellos es lo mejor. Dicho esto, el Concilio Vaticano II tiene un párrafo muy esclarecedor al respecto que dice así, aquel, mira, justamente ahora lo he encontrado, es que tenéis una suerte, vamos, dice, quienes ignorando sin culpa, ¿m? Ignorando sin culpa, no ya, el que tenga culpa es otra cosa, el que ignore sin culpa el Evangelio de Cristo y de su Iglesia. Por tanto, primera condición, ignorar sin culpa. Segunda condición, busca no obstante a Dios con corazón sincero. Primero, ignorar sin culpa. Segundo, buscar a Dios con un corazón sincero. Tercero, y se esfuerzan bajo el influjo de la gracia en cumplir con obras su voluntad, conocidamente el juicio de la conciencia, puede conseguir la salvación eterna. ¿Vale? Entonces, alguien que sin culpa propia, con corazón sincero, con recta intención, busca vivir según su conciencia. Y su conciencia es, pues fijaos, que llaman incluso el sagrario de la persona. La conciencia es el lugar donde se concretiza la voluntad de Dios. Por tanto, aquel que sin culpa propia se esfuerce con corazón sincero y viva, busque las obras, viva según su conciencia puede alcanzar la salvación eterna. ¿Vale? No sé si he respondido a tu pregunta. Ciertamente que no podemos hablar en concreto, hablamos en general, porque del interior de las personas, neque ecclesia, ni la Iglesia va a hablar ni a juzgar, y nosotros, miembros de la Iglesia, pues menos todavía podemos juzgar Pepito o Fulanito. Siempre la Iglesia lo que hace es encomendarnos a la misericordia de Dios. Sí, muchas gracias, padre, y la verdad estoy muy contenta con la respuesta que me ha dado. Me parece basada en la caridad, sobre todo, que debemos tener frente a las personas también que piensan diferente o tienen otras creencias. Y muy bonito esa parte de que
si alguien está buscando con corazón sincero a Dios, pues, ¿quiénes somos nosotros para también poner esa barrera, verdad? Gracias, Claro, muchas gracias. es que es un regalo que he tenido que mis padres me hayan educado en cristiano y en la religión cristiana. Yo, ¿qué mérito he hecho para... Y otro, ¿qué desmérito ha hecho para ser educado y no conocer la verdad? Pues ahí no podemos, ¿verdad? Hermosísima explicación, Agradecer, padre. padre, es tarde en España, ¿no? Vamos Pues a aquí culminar. son las 11. Adelante, Las 11 p.m. para vosotros. adelante con su despedida y nos da la bendición, padre, le agradecemos. Bien, Muchas gracias. pues muchísimas gracias. ¿Eh? Es un gran gozo, para mí, pues el poder, pues ofrecer y participar en vuestra tarea evangelizadora, para que lleváis de verdad vuestro bautismo, que nuestro bautismo no esté ahí en la estantería llenándose de polvo, sino que lo ejercitamos, que seamos evangelizadores. Pues el Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Amén. Gracias por asistir. Gracias por Gracias, Amén. Padre. la charla. Gracias. Gracias a vosotros. Dios os bendiga. Bendiciones para A todos. España, que está Gracias. pasando por momentos Un difíciles. abrazo. Ahí estamos, a una horita de camino donde vivo yo. Lo Oh, tenemos aquí cerquita. Dios bendiga. y qué pena Dios lo los del padre prospere. que han encontrado fallecido. Me ha dado mucha Muchísimos, tristeza. pero muchísimos, Mucha muchísimos. Muchísimos. Han tristeza. encontrado unos cuantos, pero muchísimos más van a salir todavía. Que todavía hay Con la sitios. gracia de Dios. Todavía hay sitios, parking subterráneos de grandes edificios comerciales que todavía no se ha podido acceder. ¿Eh? Y hay en esos parkings subterráneos, pues muchísimos coches aparcados. Y bueno, esperemos Una, que no sea que sea ninguno o que sean pocos, pero nos tememos que saldrán antes. una prueba muy dura, Padre. Pues Unidos sí. con ustedes en corazón. Ujú. Pues Amén. sí, esto va pasando por todos lugares. Así es. Amén. Sí. Buenas noches, Gracias, Padre. hermanos. Buenas Bueno. noches también a todos. Venga, Buenas adiós, noches a adiós. todos. Adiós. Nos vemos Dios mediante el próximo lunes. La El charla próximo lunes, en ¿qué va a haber el lunes? con enfoque virtual, las charlas en el canal de YouTube. Con enfoque virtual, la otra semana, Dios mediante, estarán subidas las charlas. Muchas gracias. Gracias también. Estamos comentando el sentido de la muerte cristiana. Como gracias a Cristo, la muerte tiene un sentido positivo. Tanto es así que San Pablo, en Filipenses 1:21, dirá aquello de que todos recordamos: para mí, la vida es Cristo y morir una ganancia. Una ganancia. Si hemos muerto con Él, también con Él vamos a vivir. También viviremos con Él. En la muerte, Dios llama al hombre para sí. Es verdad que, como decíamos, la muerte para nosotros es un paso difícil, pero sin embargo es la puerta en la cual vamos a entrar en Dios, en vivir con Dios, vivir en la comunión con Dios. Por eso los cristianos experimentamos hacia la muerte un deseo semejante al de San Pablo. Deseo partir y estar con Cristo en Filipenses 1:23, y puede transformarse la propia muerte en un acto de obediencia y de amor hacia el Padre. Ese es lo que nosotros nos debe de mover como cristianos. Vamos caminando hacia la vida eterna si vivimos en comunión con Él. Nada hemos de temer más que
ese abrazo de Dios nuestro Padre, que en el abrazo que nos dará el Padre, en el Hijo vamos a notar las llagas de su pasión, es decir, el amor, cuánto me ha amado Dios, cuánto me ha amado Dios. La visión cristiana de la muerte pues expresa de un modo privilegiado, de un modo especial, en uno de los prefacios de difuntos que seguramente habremos escuchado más de una vez, que dice así, uno de los prefacios de difuntos: la vida, los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma, y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos para ti una mansión eterna en el cielo. O sea que para el cristiano, para quien cree en Dios, para quien vive en comunión con Dios, la muerte no es sino una transformación, una transformación. La muerte es ciertamente el final de la peregrinación terrena del hombre, del tiempo de la gracia y del tiempo de merecer. Ojo a la cosa, podemos merecer. ¿Y qué podemos merecer? Pues podemos merecer, quiere decir, podemos reparar nuestros pecados anteriores, podemos merecer, es decir, crecer en virtudes, podemos merecer en esta vida terrena. Ya en el cielo podemos merecer, no podremos merecer el tiempo del mérito, el tiempo de la gracia, el tiempo de la misericordia de Dios concluye en esta vida mortal, según el diseño de Dios, y ya se decide el último. La Iglesia, por tanto, nos anima, nos invita a prepararnos para la hora de la muerte. ¿Eso quiere decir vivir siempre angustiados? No, vivir angustiados no. Dios, en comunión con Dios, siempre con Dios, pues moriré en comunión con Dios. Y por tanto, con Dios, eternamente estaré viviendo con ese abrazo de Dios. La Iglesia nos invita a prepararnos, porque nunca sabemos. Hay muertes que van a través de una enfermedad larga que permite al enfermo prepararse mejor si él quiere, pero nunca sabemos, nunca sabemos. La imitación de Cristo, el Kempis, nos dice: habrías de ordenarte en toda cosa como si luego hubieses de morir. Si tuvieras buena conciencia, no temerías mucho la muerte. Mejor sería huir de los pecados que de la muerte. Fíjate qué reflexión más bonita del Kempis. Nosotros vivimos nuestra vida huyendo de la muerte. Aquí nos dice el Kempis: mejor sería huir de los pecados que de la muerte. Si hoy no estás aparejado, ¿cómo lo estarás mañana? Si hoy no estás en comunión, unido con Dios, ¿cómo va a estarlo mañana? Y luego también los santos hemos visto pues cómo cantan a la muerte. El más característico, todos recordamos a San Francisco de Asís: la hermana muerte, loado mi Señor por la hermana muerte. Ningún viviente escapa de su persecución. ¡Ay! Si en pecado grave sorprende al pecador. Dichosos los que cumplen la voluntad de Dios, es decir, lo que hemos dicho antes, como es importante pues vivir siempre en gracia de Dios. Vamos ahora a decir unos minutitos sobre los novísimos. Hemos dicho: creo en la vida eterna. El cristiano que une su propia muerte a la de Jesús ve la propia muerte como una ida y como una entrada hacia Él, que eso es la vida eterna. El cielo es Dios, Dios está en mí, luego yo estoy ya viviendo en el cielo porque Dios está en mí. Si vivimos en Él, pues nos acercaremos a la muerte, pues viviendo con Él, viviendo con Él. Y asimismo también se nos ofrecen los sacramentos, esos canales de gracia para ayudarnos, para ayudarnos. Uno de los novísimos es el juicio particular. Es decir, cuando viene la muerte es separación entre alma y cuerpo,
Y ahí tiene lugar el juicio particular. Ya el cuerpo va pues, al cementerio, el alma tiene el juicio particular, cielo, infierno o purgatorio, puesto que en el cielo pues hemos de entrar totalmente limpios. Si entras limpio, pero falta ahí alguna sombrilla, alguna sombra, pues tenemos el purgatorio. El cielo es eterno, el purgatorio es temporal. Temporal quiere decir que un tiempo de purificación y luego ya entrarás al cielo. Y si estás pues viviendo y te pilla la muerte de espaldas a Dios, está también el infierno. Y esto es la escatología intermedia. Al final de los tiempos vendrá el juicio final, el juicio universal, que no sabemos ciertamente cuándo va a ser. Solo Dios lo sabe y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar, perdón. Y que entonces, en el juicio final, todos van a resucitar, los del cielo para vida eterna, resucitarán, tomarán de nuevo alma y cuerpo, se unirán, porque es la persona la que está llamada a resucitar y no solo el alma. Y los del infierno van a resucitar, tomarán, unirán alma y cuerpo para muerte eterna. Por tanto, ese juicio particular pone fin a la vida del hombre como un tiempo abierto para la aceptación o para el rechazo de la gracia de Dios. Con la muerte, con el juicio particular, ya concluye ese tiempo que tenemos ahora para acoger o para rechazar libremente a Dios. Y es que Dios no quiere salvarte. Claro que Dios quiere salvarte, pero quiere salvarte no como una marioneta haciendo lo que Él quiera por obligación, sino Dios quiere salvarte con tu libertad, ¿eh? No por obligación, no por presión, sino Dios quiere que tú le ames libremente. El Nuevo Testamento nos habla también del juicio, principalmente como ese encuentro final con Cristo en su segunda venida, que ya nos asegura, digamos, la retribución inmediata después de la muerte de cada uno como consecuencia de sus obras y de su fe. Lo vemos ahí en Lucas 16:22, la parábola del pobre Lázaro. Lo vemos en la parábola de Cristo, en la cruz y al buen ladrón. Lucas 23:43. Lo vemos en otros textos del Nuevo Testamento, etc. Pero hay un último destino para el alma, Mateo 16:26, que puede ser diferente para unos y para otros. Cada hombre, después de morir, recibe en su alma inmortal ya la retribución eterna en ese juicio particular. O bien a través de una purificación, es decir, bien al cielo, bien al infierno, o a través de una purificación, es decir, a través del purgatorio. El juicio particular. Vamos a decir una palabrita resumidamente, porque el tiempo parece que vuela, que corre. El cielo. Los que mueren en la gracia de Dios, en amistad de Dios, y están perfectamente purificados, estos viven para siempre con Cristo. Estos viven para siempre con Cristo. Es decir, y es que Dios es injusto, que va a premiar a buenos y castigar a los malos. Vamos a ver, Dios quiere que yo me salve, pero quiere que me salve libremente. Si yo no quiero, Dios no quiere obligarme, quiere dejarme libre, quiere que le ame,
pero libremente, no quiere, digamos, no quiere obligarme. ¿Mm? Quiere que yo le ame libremente. Por tanto, el cielo es esta vida perfecta con la Santísima Trinidad. Si yo vivo esta vida en amistad con Dios, estoy viviendo en amistad con Dios y me encuentro la muerte en amistad con Dios, pues viviré eternamente en amistad con Dios. Es como, pongamos un ejemplo, ¿no? Si tú y yo somos muy amigos, y fíjate, yo puedo romper la amistad contigo de dos formas. Una, diciéndote, Pepe, desde hoy dejo de ser tu amigo. Pues ya, no quiero ser tu amigo, pues ya no somos amigos, porque para querer ser amigos hace falta que los dos quieran. O podemos dejar de ser amigos de otra forma distinta. Pepe, te quiero mucho, eres mi amigo, te quiero mucho, y voy y te quemo la casa. ¿Mm? Pues tú dirás, hombre, si me quemas la casa, pues yo creo que no seremos muy buenos amigos, ¿eh? Bueno, de la primera forma, pues son los ateos prácticos o teóricos. De esta segunda forma, pues somos muchos ahí los que dejamos esa comunión con Dios, ¿verdad? Le decimos a Dios que sí, que le queremos, que sí, que le queremos, pero voy jugando con la pereza, voy jugando con el orgullo, voy jugando con la lujuria, voy jugando con la gula, voy jugando con el egoísmo, voy jugando ahí con esos ratoncillos que me rondan y que alguno me muerde, alguno me muerde. Bueno, pues fíjate, si tú y yo somos amigos y dejamos de ser amigos, pues después podemos reconciliarnos. Pero para reconciliarnos hace falta que los dos quieran, que yo quiera y que tú quieras. Si yo quiero, pero tú no quieres, no podemos reconciliarnos. Y al revés, lo mismo, no podemos reconciliar. Hace falta que queramos los dos reconciliarnos. Bien, eh, con Dios, ¿qué nos ocurre? Que tenemos la seguridad de que Dios quiere reconciliarse conmigo. Me quiere perdonar y me quiere acoger, pero hace falta que yo vuelva de cara a Dios, ¿eh? Y deje de tener las espaldas hacia Dios y le pida perdón. ¿Eh? ¿Y cómo le pido perdón? Pues que os he dicho esa forma de pedir perdón con el sacramento de la confesión, y no hay otra forma, con el sacramento de la confesión, a través de un sacerdote que tú puedes escuchar, Dios te ha perdonado, vete en paz. Por tanto, si a ti y a mí, que somos amigos, no nos reconciliamos, nos encuentra la muerte y ya nunca más podré reconciliarme contigo. Bien, pues con Dios ocurre igual. Si vivo en amistad siendo amigo de Dios, en amistad con Dios, y la dejo, me reconcilio, y vivo reconciliado, y vivo en amistad, y me encuentra la muerte, pues en amistad estaré para siempre. Pero si caigo en enemistad con Dios, le doy la espalda y me encuentra la muerte en enemistad, pues en enemistad estaré con Dios para siempre. Por tanto, esto es lo que quiere el Señor, que vivamos en amistad con Dios, no ya que esperemos a la muerte, porque como decíamos antes, no sabemos nunca cuándo y ni cómo, sino que vivamos siempre así. Nuestra vida cristiana no puede reducirse solamente a un no pecar y ya está. Tiene que vivir la comunión con Dios. Bien, pues eso que aspiran, esa vida de amor con la Virgen, con los ángeles, con todos los santos, a eso se llama el cielo. Por tanto, el cielo es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y definitivo. ¿Qué es vivir en el cielo? Pues es estar con Cristo, estar con Cristo. San Agustín dice, el cielo, estar con Dios. El purgatorio, estar todavía no con Dios. Y el infierno es estar sin Dios.
Pues el cielo es estar con Dios. Los elegidos viven en Él, viven en Él. San Ambrosio dirá, pues la vida es estar con Cristo. ¿Dónde está Cristo? Allí está la vida, allí está el reino. En la muerte y en la resurrección de Jesucristo, Él nos ha abierto el cielo, la vida de las bienaventuranzas. Nos ha dicho, esto es para ti. Si tú lo quieres, cógelo, cógelo. ¿Eh? El cielo es visto en la Sagrada Escritura con distintas imágenes y vamos ya pues resumiendo para poder llegar a decir una palabrita también sobre lo que nos queda. Decía que el cielo tiene como varias imágenes en la Sagrada Escritura. Se le dice como vida, se dice como luz, se dice como paz, se dice como banquete de bodas, se dice como vino del reino, se dice como casa del Padre, se dice como Jerusalén celeste, se dice como paraíso. Es aquello, dice 1 Corintios 2:9, que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el corazón del hombre llegó a ver, ni a imaginar lo que Dios ha preparado para los que le aman. Los bienaventurados, por tanto, poseen esa visión que le ven a Dios pues cara a cara, en plena alegría, sin mezcla de sufrimiento, Ahí reinaremos con Cristo. Una palabrita sobre el purgatorio. Estamos viendo los novísimos, hemos dicho una palabrita sobre el juicio particular, hemos dicho una palabrita sobre el cielo y ahora una palabrita sobre la purificación final o el purgatorio. Así como el cielo hemos dicho ya que es eterno, el purgatorio es temporal, no es eterno. Los que mueren en la gracia de Dios y en la amistad con Dios, como hemos dicho, pero no perfectamente purificados, pues estos, aun teniendo, fíjate, aun teniendo asegurada, aun teniendo bien seguros la vida eterna, sufren, sin embargo, una purificación después de esta muerte, aquello que llamamos el purgatorio. ¿Para qué? Para obtener la plena santidad, la plena alegría de entrar en el cielo. Y esto se llama purgatorio, purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados, distinta. En el purgatorio se sufre, pero no tiene nada que ver con lo que se sufre en el infierno. Es un fuego purificador que nos purifica, San Gregorio Magno decía, respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, según lo que afirma aquel que es la verdad. Si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro se pueden perdonar, es decir, en el purgatorio. Por tanto, esta enseñanza de la existencia del purgatorio, que dicho sea de paso, algunos también teólogos niegan la existencia del purgatorio. Esto es lo que se llama la escatología intermedia. Escatología intermedia es negada por una tendencia, por una corriente de teólogos, y que la tradición de la Iglesia, el magisterio, la Sagrada Escritura, lo reafirman, así como acabamos de decir con esa frase de Mateo 12:31. El que blasfema contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. Con lo cual está haciendo una forma, está presentando una posibilidad de perdón en el futuro, es decir, purificándolo en el purgatorio. También esta enseñanza de la existencia del purgatorio la descubrimos cuando
cuando se pide ardientemente, incluso también en la Sagrada Escritura, también en el Antiguo Testamento, la oración por los difuntos. Si los difuntos están en el infierno, ya no podemos rezar por ellos. ¿Para qué? Si están en el cielo, no podemos rezar por ellos. ¿Para qué? Ya están disfrutando del cielo. Rezamos por los difuntos, por aquellos que estén en el purgatorio, para que, ya hemos dicho antes, que no pueden merecer. Nosotros desde aquí podemos merecer por ellos. De modo que nuestra vida es como unos vasos comunicantes. Yo lleno un vaso, se comunica y lleno los otros vasos. La iglesia peregrina, nosotros, la iglesia purgante, los del purgatorio, la iglesia celeste o glorificada del cielo. Nosotros podemos merecer para las almas del purgatorio. Aquellos del purgatorio interceden por nosotros, y ciertamente que si tú rezas por alguien del purgatorio y consigues con tu oración que alguien entre al cielo, esa alma estará eternamente agradecida a ti. Y ciertamente ya los del cielo, los de la iglesia celeste, interceden constantemente por nosotros. Por tanto, la oración de los difuntos está acentuándonos y diciéndonos la realidad de la existencia del purgatorio. Lo vemos en segundo de los Macabeos 12:46. Hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran liberados del pecado. La Iglesia ha honrado la memoria siempre de los difuntos y ha ofrecido sufragio en su favor. Es decir, ¿por qué? Porque hay una posibilidad de que después de muertos merezcan el cielo. Y podemos ofrecer sufragios por ellos, en especial el ofrecimiento de la misa, para que sean purificados y puedan ver la visión beatífica, es decir, para que estén en el cielo. La Iglesia también recomienda limosnas para beneficio de los difuntos, por tanto, de aquellos que están en el purgatorio, asimismo las indulgencias. La Iglesia tiene en sí misma un gran potencial de gracias que puede administrar y puede ofrecer y repartir según Dios ha dispuesto y ha dejado a la Iglesia lo que llamamos las indulgencias, que pueden ser aplicadas por mí y por los difuntos. No se pueden aplicar indulgencias por otras personas vivas. ¿Por qué? Porque esas otras personas también pueden ellos ganar indulgencias, pero los difuntos no. Por tanto, se nos ofrece a nosotros esa posibilidad de ofrecer méritos, oraciones, etcétera, por los difuntos, porque están en el purgatorio. Y también, como no, obras de penitencia ofrecidas por, en definitiva, tu vida ofrecida junto con Cristo en el pan y en el vino, unida a Cristo, vale la pena. Concluyo este punto del purgatorio con démosles socorros, hagamos su conmemoración de su Padre. ¿Por qué habríamos de dudar de que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo? No dudemos, pues, en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos. Y también, aunque nos guste menos, pero también hemos de decir una palabrita sobre el infierno. No podemos negar esta verdad de fe también fundamental. Salvo que nosotros elijamos de desear libremente amarle a Dios. Pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente. El pecado grave nos aleja de Dios. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Nos dice 1 Juan 3:15. Sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Nos advierte, por tanto, de que estaremos separados de él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres, de los pequeños, de los hermanos. Morir en pecado mortal o pecado grave, es decir,
Yo puedo ofender a mi hermano, le puedo ofender levemente, que después le pido perdón y ya está, o le puedo ofender gravemente, que ya la petición de perdón pues tiene que unas ciertas condiciones, ¿verdad? Bien, pues aquí también yo puedo ofender a Dios levemente o puedo ofender a Dios mortalmente. Morir en pecado mortal sin estar arrepentido, sin acoger el amor misericordioso de Dios, significa permanecer separados de Él para siempre, para siempre. Y eso es lo que se llama, con la palabra, infierno. Está reservado, pues, hasta el fin de su vida, aquellos que rehúsen, donde se puede perder a la vez alma y cuerpo. La enseñanza de la Iglesia es una enseñanza clara, clarividente. Las almas que mueren en estado de pecado descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte, y allí sufren las penas del infierno. Por tanto, un llamamiento a la responsabilidad con la que el hombre debe usar la versión. Dios no predestina a nadie al infierno. Dios no quiere que nadie vaya al infierno. Dios no quiere que nadie vaya al infierno. Y una palabrita, no sé cuánto tiempo nos quedará, pero una palabrita sobre el juicio final. La resurrección de todos los muertos, de los justos y de los pecadores, precederá cuando Él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. A unos a la vida eterna, a otros al castigo eterno. Y ahí será puesta la verdad del hombre en su relación con Dios, el glorioso en su tercera venida, Por tanto, y al juicio final revelará pues esa justicia de Dios que triunfará sobre todas las injusticias que aquí constantemente estamos saboreando y decimos qué injusto, ¿verdad? Bien, pues un mensaje, por tanto, a la conversión y al santo temor de Dios, que no es para tener miedo, como si de un fantasma se tratara, sino porque es para amarle en respuesta a tanto amor que Dios nos ha tenido. Pues no sé, aquí habría algo más que decir, pero no sé, el tiempo creo que casi está vencido. Estamos a 7 minutos de este corte, pero no sé si de pronto habrá preguntas o algo, padre, adelante. ¿Algún Bien, pues hermano? hay alguna pregunta. Aprovechen que está el padre presente, en vivo y en directo. Padre, una consulta. Lo último que dijo usted, soy Jorge, un saludo. Saludos. Habló de la tercera venida de Jesús, ¿no es la segunda venida de Jesús? Sí, bien, es verdad, tienes razón, me he colado. Se habla siempre de tres venidas de Jesús, la primera en carne mortal, la segunda al final de los tiempos, y algunas veces se habla de una tercera venida de Jesús, que bueno, pues muchas veces pues nos referimos a ese venir cotidiano de cada día, de cada Navidad. Sí, ciertamente, tienes razón. Esa segunda venida de Jesús es la que nos referíamos de final de los tiempos. Gracias por la corrección. Padre, ¿cómo podemos responder a estas personas, incluso católicos, que dicen el infierno no existe, el infierno está aquí en la tierra? Bueno, no teológicamente, pero sí para que tengan una visión más amplia de las cosas. Sí, sí, bien, pues siempre que pasa este tema, me acuerdo de lo que me comentó un compañero, un amigo seminarista, entonces ahora ya sacerdote y gran sacerdote, ¿no? Que estaba con su hermano, su hermano no tenía fe y le decía, hay que ver cuando vayas al cielo y tú veas
que todo esto es una mentira, lo que te has perdido de vivir aquí. Y el amigo seminarista le respondió, ay, pero y cuando tú vayas allí y sepas que esto es verdad, te vas a quedar sin el cielo. Bien, vamos a ver, si no hubiera infierno, quiere decir que Dios me obliga a ir al cielo. Si no hubiera infierno, quiere decir que yo tendría que ir al cielo por obligación. No tendría libertad, no tendría libertad. Claro, si, si no hay infierno, pues el pecado no tiene tampoco ninguna razón de ser, ¿no? Es decir, o mejor dicho, ninguna razón de ser tiene mi conversión, no tiene ninguna razón de ser el que tenga que pasar al trago de pedir perdón a Dios cada momento en el sacramento de la confesión, porque ¿para qué? Ya puedo ofender a Dios, pues cuando más lo ofenda mejor, aquí a vivir bien, que son 4 días, ¿y para qué acercarme perdón, para qué acercarme a la confesión? ¿Para qué acercarme a la conversión? Si precisamente la primera palabra que hizo Jesús en su vida pública fue convertíos porque está cerca el reino de los cielos, pues está claro, algo habrá para que no se convierta, ¿no? Algo habrá para que no se convierta. Y la Sagrada Escritura nos lo dice ahí con esa parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro. Lo dice claramente. Es que aquí en esta vida vemos tantas injusticias. ¿Cuántas veces lo vemos? Lo vemos, una vez lo decimos, pues por mera no sé qué, ¿no? Pero otra vez lo vemos con mucha realidad, ¿no? Parece que a los buenos todo les vaya mal y a los malos todo les vaya bien. Hombre, pues si aquí hay tanta injusticia, alguna justicia tiene que haber en algún momento, ¿eh? Y por supuesto, pues que el Señor pues pondrá las cosas sobre sí y ciertamente el Señor hará justicia. Justicia, ojo, cuando hablamos de justicia, hablamos a la vez de misericordia, porque para nosotros justicia y misericordia son dos cosas totalmente distintas, pero en Dios no hay diferencia. Nosotros somos justicia, justicia, o misericordia, misericordia. Dios no, Dios es justicia con misericordia y misericordia con justicia. O sea que Dios es justo, y justo quiere decir bueno. De San José está la mayor de las alabanzas. ¿Y cuál es esa mayor de las alabanzas? Hombre justo, hombre justo. Tiempo para volver a ingresar y alguna pregunta última y la despedida, si puede. Bien. Terminando este bloque y volvemos a entrar con el mismo link, sí, hermanos, para despedir. ¿No? Y el juicio final. Respecto a la muerte, pues ciertamente que es un enigma para nosotros. Dejar este cuerpo para ir a morar cerca de Dios es un enigma para nosotros. Es como entrar por la puerta. Hemos de entrar por la puerta para llegar pues al cielo. Ese paso, pues, verdad que nos cuesta porque estamos en esta vida, pues como ese ejemplo que seguramente vosotros pues habréis visto y escuchado, ¿no? Aquellos dos niños gemelos que están en vía, ¿no? Y uno dice al otro, pues oye, pues yo tengo ganas de ver a mi madre, ¿no? Pero si madre no existe, yo no veo a mi madre, yo no le veo. Bueno, es que, ¿cómo que no ve a su madre? Porque está dentro de ella. Pues así nos ocurre a nosotros, ¿no? Muchas veces no vemos a Dios porque estamos dentro de Dios y nos cuesta dar ese paso de la muerte a los niños, les cuesta dar ese paso del parto, ¿verdad? De dejar esa vida
esa vida en el seno de la madre, ¿verdad? Para descubrir la vida, para vivir la vida terrena. A nosotros también nos cuesta dar ese paso, ¿eh? El niño que está en el seno de la madre, pues ciertamente que va a pasar a una vida mejor, ¿no? Mejor, ¿eh? Nosotros también, sin duda, vamos a pasar una vida mejor, pero ese paso nos cuesta, ese paso cuesta, ese, ese paso que es, en definitiva, la muerte corporal, ¿eh? Que es natural, pero que por la fe sabemos que es consecuencia del pecado. Es decir, si no hubiera habido pecado, Dios nos ha creado ciertamente sin pecado, nos ha creado para la vida eterna y viviríamos esta vida terrena y iríamos a la vida eterna, esta vida terrena, iríamos a la vida eterna sin que la muerte supusiera un drama. Ahora, como consecuencia del pecado, ese paso a la vida eterna para nosotros supone un drama, un desgarro. Los que mueren en gracia de Dios es una participación en la muerte del Señor para poder participar también en la resurrección. Pero ciertamente nosotros experimentamos como un drama esa muerte porque lo vemos como el final de la vida terrena. Y es verdad que nosotros estamos tan metidos en esta vida que nos cuesta desprendernos. Lo vemos como el final, ¿no? Nos cuesta pues tener la seguridad del cielo, nos cuesta, lo sabemos, creemos en ello, pero nos cuesta, nos falta fe, en definitiva. La muerte es el final de la vida terrena, eso está clarísimo. Nuestras vidas están como metidas en el tiempo, en el curso del cual cambiamos, envejecemos, cada 7 años aproximadamente, cambiamos todas nuestras células, pero seguimos siendo los mismos. Y envejecemos con ese cambio de las células, como ocurre a todos los seres vivos de la Tierra. Al final, pues aparece la muerte como terminación normal de la vida. Este aspecto de muerte da como una urgencia en nuestras vidas. El recuerdo de nuestra mortalidad nos sirve para hacernos pensar que no contamos más en nuestras manos que un tiempo limitado. Nos decía el libro, el Cogelet, acuérdate de tu Creador en tus días mozos, mientras no vuelva el polvo a la tierra a lo que era, y el Espíritu vuelva a Dios, que es quien lo dio. La muerte, ya hemos adelantado un poco, y ahora vamos a profundizar un poco más en ello. La muerte es consecuencia del pecado, consecuencia del pecado. Así lo vemos en afirmaciones de la Sagrada Escritura, en Génesis 2:17, Génesis 3:3, Génesis 3:19, el libro de la Sabiduría 1:13, en Romanos 5:12, en Romanos 6:23, etc. También lo sabemos por afirmaciones de la tradición y del magisterio de la Iglesia. Aquí, si me permitís hacer un inciso, puntualizo, reafirmo, subrayo esto importante. Los protestantes solamente se basan en una sola columna, que es la Sagrada Escritura. Sagrada Escritura. Los católicos nos apoyamos en 3 columnas: Sagrada Escritura, tradición y magisterio. Importante. Nosotros nunca nos apoyamos solo en la Sagrada Escritura, sino en el magisterio y en la tradición. La Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios, está claro. La tradición, que es pues ese hilo conductor que nos garantiza
desde los apóstoles hasta nosotros. Nos lo garantiza ese hilo conductor que nos garantiza la unión, con los apóstoles. Y el magisterio, digamos que es aquello que va pues como arropando esa tradición, ya que es una tradición viva, pues la va como arropando y alargando siglo a siglo a siglo. Bien, así pues, la muerte, consecuencia del pecado, lo sabemos por la Sagrada Escritura, por la tradición y por el magisterio. La Iglesia, nuestra Madre, nos enseña que la muerte entró en el mundo como consecuencia a causa del pecado del hombre. Aunque el hombre poseyera una naturaleza mortal, Dios lo destinaba a no morir. Por tanto, la muerte fue contraria a los designios de Dios creador, fue contraria al sueño que Dios tenía sobre el hombre. Y entró en el mundo como consecuencia del pecado. La muerte temporal de la cual el hombre se habría liberado si no hubiera pecado es así el último enemigo del hombre que debe ser vencido, hemos visto la muerte como final de la vida terrena, hemos visto la muerte como consecuencia del pecado, vemos ahora la muerte transformada por Cristo, transformada por Cristo. Sin Cristo, la muerte era el drama, exclusivamente el drama del pecado. Con Cristo, la muerte ya no es tanto un drama, sino que, ¿por qué? Pues porque tenemos fe. ¿Por qué? Pues porque tenemos esperanza y nos reunimos en las exequias de un familiar nuestro y estamos dolidos, claro, porque la muerte es separación y nos duele. No ver más a un ser querido nos duele, ¿verdad? Pero ya no es una asamblea de desesperados. Esto es importante que caigamos en la cuenta. Las exequias de un cristiano, de una comunidad de cristianos católicos, no es una asamblea de desesperados, sino al contrario, es una asamblea de esperanzados, de esperanza. Así, por tanto, la muerte ha sido transformada por Cristo Jesús, que sufrió también la muerte propia de la condición humana. Fijaos, también Jesús vivió la muerte como consecuencia del pecado, pero alto, no de su pecado, sino de nuestro pecado. Él saboreó, vivió, sufrió las consecuencias del pecado en cuanto que cargó sobre sí nuestros pecados. Así pues, Él nos ha obtenido la vida, la vida. Exactamente, así pues Él ha cargado con otros pecados y nos ha dado vida, de modo que nos ha quitado de donde nosotros nos correspondía por nuestro pecado y nos ha dado a cambio pues la vida. Y ese lugar que él pues se cogió, que nos correspondía a nosotros, se puso en lugar nuestro, se puso en beneficio nuestro. O sea, que nos quitó a nosotros, se puso en nuestro lugar, pero ojo, se puso para nuestro beneficio. Así pues, la obediencia de Jesús transformó la maldición de la muerte en bendición. Transformó la maldición de la muerte en bendición. Así tenemos, por tanto, como la muerte es cambiada
cómo la muerte es cambiada por Cristo, de algo amargo a algo esperanzado, como acogernos a una vida dichosa. Podemos también decir una pincelada sobre el sentido de la muerte cristiana. Fijaos cómo... Padre Esteban, Adelante. solo que ya mismo se corta, entonces Muy bien. hay el receso y regresamos en 3 minutitos, ¿sí? Claro que sí, Síganos hacemos un descansito. nomás. Muy bien. Cuando se corte, entonces. Regresamos al mismo link. Muy bien. 3 minutos. Bien. Nos va a tratar el tema sobre la parucía en los últimos tiempos, la venida del Señor. Sí, bienvenidos todos. Por favor, apaguen su audio para que no haya interferencia, ¿no? Vamos a empezar con la oración al Espíritu Santo para que nos ilumine y nos anime a todos a comprender lo que el Padre nos va a traer. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre Esteban, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola, Bienvenido. buenas. ¿Qué tal? Por este detalle tan bueno que usted hace con nosotros, y estamos en una situación un poco difícil con la energía, pero ahí estamos saliendo adelante con este tema muy importante. ¿Sí? Qué bueno. ¿Se escucha bien? Sí, lo escuchamos. Sí, vale, gracias. Que por las dificultades que estamos usando Megas no se va a poder compartir pantalla, nos disculpa, ¿no? Por si iba a compartir pantalla o algo. Sí, No, sí, no, sí. tranquilo. Sí puedo Adelante, hacerle compartir padre, pantalla. Sí puedo. Un momento. Yo sí tengo los megas bien ahorita. Buenas noches, padre, ¿no? Ya le comparto. Ok, ¿puede compartir ahorita en este momento? Adelante, ¿puede compartir pantalla? ¿Me dices a mí? Sí, padre, a usted. Sí, Buenas no noches. Comparte pensaba pantalla si compartir. desea. No pensaba compartir pantalla. Oh, ok, hoy listo. No tenía preparado nada al respecto. Ok, listo, está bien. Gracias. Adelante nomás, adelante. Síganos. ¿Ya comenzamos? Correcto. Ya hemos hecho la oración. Pues bien, pues vamos a comentar este tema que es muy importante, ¿no? Los últimos tiempos, la parusía. Vamos a vivir pues este momento. Bien, nos encontramos, por tanto, ante un tema fundamental, ¿no? Cuando nosotros vamos a comenzar pues un camino, lo primero que pensamos es en la meta, hacia dónde vamos a ir, ¿verdad? Si voy a ir a tal sitio, cojo un camino, si voy a ir a otro sitio, cojo el otro camino. Por tanto, estamos ante una pregunta fundamental en nuestra vida, ¿Qué es lo que nosotros queremos
vivir, qué es lo que nosotros queremos vivir, cuál es nuestra meta. Aquí estamos, por tanto, preguntándonos cuál es nuestra meta. Yo en mi vida, ¿qué quiero realizar? Bien, el Señor nos invita, todos lo sabemos, al cielo. Nos invita al cielo. Dios, que es amor, nos dice la primera carta de San Juan, Dios que es amor nos ha creado para el amor. Es decir, nadie que ama quisiera pues que ese momento se acabara, ¿verdad? Nadie que ama quisiera que ese momento concluyera. Todos estamos deseando que los momentos del amor fueran eternos. Pues Dios que nos ama nunca ha podido crearnos para la muerte, nos ha creado para la vida. Y la vida es esa participación en la misma vida divina de Dios. Esa participación en la misma vida divina de Dios que ciertamente es el paraíso. Dios nos creó así, participando en la misma vida de Dios para esta vida caduca, pero entró el pecado en el mundo y después vino la redención. Dios nos redimió. La vigilia pascual, el pregón pascual nos dice, feliz la culpa que mereció tal redentor. Bien, como consecuencia de aquel pecado nos ha venido la muerte. ¿Qué es la muerte? Pues bien, San Agustín dice que la muerte, como después veremos más detalladamente, la muerte es separación de alma y cuerpo. Claro, es que nosotros no somos solo, cuerpo, no somos solo materia. Nosotros somos pues cuerpo y alma. Ciertamente que el alma pues la ha creado Dios. El cuerpo viene de nuestros padres, pero tenemos algo que no es materia, eso no lo ha creado, eso lo ha creado Dios, lo que no es materia. Esa separación entre cuerpo y alma, eso es la muerte. Que el Señor nos ha redimido, nos ha rescatado de la muerte. Pero nosotros somos libres de elegir muerte o de elegir vida. Bien, nosotros confesamos nuestra fe. ¿Qué es lo que confesamos en la fe? Hacia el final decimos, creo en la resurrección de la carne. Y esa carne que creemos que va a resucitar es nuestro mismo cuerpo, este mismo cuerpo. Ese mismo cuerpo que en la muerte sabemos que se desintegra, sabemos que se hace polvo. Ese mismo cuerpo es el que proclamamos, confesamos en nuestra fe que va a resucitar. Es lo que creemos en nuestra fe, que va a resucitar en la fuerza creadora, salvadora, santificadora de Dios. Pero sin embargo, en este cuerpo, en esta carne, porque ciertamente el credo decimos, creo en la resurrección de la carne, que se designa cuando confesamos esta resurrección de la carne. Lo que se designa es, pues, al hombre mismo en su condición de debilidad, en su condición de mortalidad. La resurrección de la carne significa, por tanto, que después de la muerte no habrá solamente una vida para el alma, que es inmortal, que viene directamente creada por Dios, sino también una vida eterna resucitada para la carne, para nuestro cuerpo. También nuestros cuerpos, esos cuerpos mortales, estamos llamados a resucitar, es decir, resucitamos la persona entera. Y en esa escatología intermedia, como diremos después, desde la muerte personal hasta el final de los tiempos, el alma es inmortal, el cuerpo
está pues hecho ceniza, desintegrado, está hecho ceniza, y que al final de los tiempos, esa misma carne, ese mismo cuerpo, este mismo que ahora vemos y descubrimos y nos ayuda para expresarnos, para caminar, para comer, para alimentarnos, para comunicarnos, etc. Ese mismo cuerpo es el que va a resucitar al final de los tiempos. Creo en la resurrección de los muertos, creo en la resurrección de la carne. Podemos ver pues cómo resucitan los muertos. Primero, una pregunta importante que podemos hacernos, ¿qué es resucitar? Bien, si, como hemos dicho, recordando a San Agustín, si muerte es separación del alma y del cuerpo, el cuerpo del hombre es verdad, todos lo sabemos, incluso a lo mejor lo hemos visto en personas allegadas, pues ese cuerpo del hombre cae en la corrupción, mientras que su alma se va al encuentro de Dios en espera de reunirse con su cuerpo glorificado al final de los tiempos. ¿Quién resucitará? Podemos también preguntarnos, ¿quién resucitará? Pues puede resucitar todos los hombres que han muerto. Todos los hombres que han muerto van a resucitar. Los que hayan hecho el bien, nos dice la Sagrada Escritura, resucitarán para la vida. Los que hayan hecho el mal, para la condenación. Bien, ahora, llegado este momento, se nos van introduciendo pues dos posibilidades distintas de la resurrección. Hemos dicho que resurrección es unión de nuevo, después de la muerte, unión de nuevo, de alma y cuerpo. Pero aquí ya se nos ha introducido en este pasaje, en Juan 5:29, esta distinta resurrección. Los que han hecho el bien resucitarán para la vida, los que han hecho el mal para la condenación. Y también el libro de Apocalipsis nos dice que al final de los tiempos todos van a resucitar, todos es todos, unos para muerte eterna, otros para vida eterna. ¿Qué será eso? Pues la resurrección del final de los tiempos será la reunión, la unión de nuevo entre alma y cuerpo. Pero nos dice, unos resucitarán para muerte eterna, los del infierno resucitarán, tomarán alma y cuerpo y para muerte eterna seguirán en el infierno. Los del cielo resucitarán. ¿Qué significa eso? Volverán a unirse alma y cuerpo para vida eterna y seguirán en el cielo. Ya introducimos aquí estos puntos de doctrina que hemos llamado en la tradición de la Iglesia los novísimos. Muerte, vida, muerte, vida, juicio particular, juicio final. Entonces, pues poco a poco lo iremos describiendo y profundizando en ellos. Ahora vamos a poner algunos puntos generales, digamos. ¿Cómo se va a resucitar? Pues Cristo resucitó con su propio cuerpo. Mirad mis manos, mirad mis pies, soy yo mismo, nos dice Lucas 24:39. O sea, pero ojo, la resurrección de Jesús no fue igual que la resurrección de Lázaro. Jesús resucitó como un milagro. Esa resurrección es una vuelta a esta vida terrena. Lázaro, como el hijo de la viuda, pues murieron otra vez, ¿verdad? Jesús resucitó para ya jamás morir. Hablamos de esta resurrección nuestra del final de los tiempos. Y si Jesucristo ha resucitado en cuerpo y alma,
también nosotros vamos a resucitar con Él. Así pues, todos resucitarán con el mismo cuerpo. Es verdad que nuestra curiosidad pues nos tira a preguntarnos, pero en nuestro cuerpo, ¿qué será? ¿De cuando tenía 15 años? ¿De cuando tenía 20 años? ¿De cuando tenía 80 años? Bueno, el tema de la temporalidad es un tema y de la geografía, del espacio, del tiempo, son temas de este mundo. Allí no hay tiempo, no hay años, no hay espacio, por tanto esos esquemas no entran en este. Bien, todos resucitarán con el mismo cuerpo que tienen ahora. Y eso lo podemos subrayar porque a Jesús le reconocieron, y si le reconocieron es porque tenía el mismo cuerpo. Si hubiera tenido otro cuerpo distinto, no lo hubieran reconocido. Cuando vemos a una persona, la vemos, esa persona se expresa por su cuerpo, por su rostro. Es el rostro, es el cuerpo, el que por medio del cual conocemos a la persona, ¿verdad? Pues así será. Ciertamente que este cómo será a nosotros nos tiene como por mucha curiosidad, y es una pregunta que siempre nos inquieta mucho, el cómo, el cómo. Bien, el cómo ciertamente que sobrepasa nuestra imaginación, sobrepasa nuestro entendimiento, porque va mucho más allá de nuestra limitación. Ese cómo será, pues nadie ha venido a decírnoslo. Pues no es verdad, ha venido a decírnoslo Jesús. Y así como Jesús ha resucitado con el mismo cuerpo, igual, pero glorioso, ya no limitado con el espacio y el tiempo, así era el cuerpo de Jesús, ya glorioso, resucitado, pues así también va a ser el nuestro. Pero ese cómo sobrepasa nuestra imaginación, va más allá de nuestra pequeñez. Yo daría un paso más y diría, pues gracias a Dios que esto no lo comprendemos totalmente, porque si lo comprendiésemos a Dios, yo sería Dios. Entonces, pues bien, nosotros somos limitados y hemos de reconocer nuestra limitación, nuestra limitación. Si me permitís, un párrafo muy esclarecedor de San Ireneo de León. Nos decía él, así como el pan que viene de la tierra, después de haber recibido la invocación de Dios, ya no es pan ordinario, sino Eucaristía, constituida por dos cosas, una terrena y otra celestial. Así, nuestros cuerpos que participan en la Eucaristía ya no son corruptibles, ya que tienen la esperanza de la resurrección, nos dice San Ireneo. También podemos ir avanzando en esta trayectoria que estamos adentrándonos y profundizando y preguntándonos el cuándo. El cuándo. Son preguntas, ¿verdad?, que a nosotros nos inquieta. Pues, ¿cuándo será? Pues sin duda será en el último día, al fin del mundo, al fin de los tiempos. Pero esa pregunta, fijaos, que se la hacen a Jesús. Y Jesús responde, eso nos toca a vosotros, eso lo sabe mi Padre y el Hijo, y aquel el Hijo se lo quiera revelar. Cuando nos adentramos a las cartas de San Pablo, descubrimos que ciertamente ahí en esas cartas San Pablo ya nos está pues comentando que él confiaba ver el final de los tiempos, o sea que el final de los tiempos vendría en su vida terrena. Veis que han pasado ya 21 siglos, pero ciertamente esas cartas de San Pablo a nosotros nos ayudan para vivir siempre en la esperanza y en la espera. Bien, lo que quiero decir es lo siguiente, que el tiempo, la hora, cuando será nuestra vida terrena, pues eso es algo que, como respondía Jesús a los apóstoles, no nos toca a nosotros saberlo. Nuestra vida
¿qué ocurrirá? Pues nuestra vida ocurrirá que vamos a resucitar con Cristo. Y ahí es, me parece, donde nosotros hemos de poner el punto fuerte, el acento para nosotros, con Cristo, con Cristo. ¿eh? Eh, Cuando nos acercamos al sacramento del bautismo, pues se nos habla de que ser bautizados es ser sepultados con Él en el bautismo y bautizarnos, después de bautizarnos, es ser pues resucitados con Él. Bien, ciertamente ese ser sepultados con Él y resucitar con Él está hablando de esta vida terrena, pero ciertamente el bautismo no es sino una semilla de vida divina que nosotros vamos ya a comenzar a vivir en el cielo ya aquí en esta vida. De hecho, Santa Isabel de la Trinidad decía, yo vivo en el cielo porque el cielo, porque Dios es el cielo y Dios está en mí. Por tanto, si Dios está en mí y el cielo es Dios, pues yo estoy viviendo en el cielo. Bien, es ese cielo, es esa vida divina, esa vida eterna que ya comenzamos a modo de saborear, a modo de antesala en esta vida. Y repito, yo creo que aquí es donde nosotros hemos de poner el acento, esa vida divina, esa participación en la vida de Dios, que ya desde ahora y gracias a nuestro bautismo, que desde entonces somos templo del Espíritu Santo, pues hemos de vivir ya, vivir ya. Y fijaos lo importante que es la confesión frecuente, porque que pecamos, creo que nadie, ¿verdad? Podemos dudar de que caemos en pecado 400 veces